Hace 40 minutos, al inicio de la presente edición, dábamos la información sobre que la Universidad de Costa Rica, expertos de la universidad, proyectaban que los casos diarios de COVID-19 van a subir aproximadamente a 2.200 por día, por lo menos hasta octubre. Este es el pronóstico que ellos hacen. Además, aseguran que nuestro país ya enfrenta una cuarta ola de la pandemia. Tenemos a un especialista sobre el tema, una persona que nos ha permitido entender mejor lo que ha estado sucediendo en el país en este casi año y medio de pandemia. Estoy hablando del doctor Ronald Evans, epidemiólogo de la Universidad Hispanoamericana, quien está con nosotros. Doctor Evans, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, es un placer de nuevo estar en su programa. Estamos a la orden. Doctor, tal vez con el criterio, conocimiento, experiencia que usted tiene, voy a comenzar con una pregunta muy general, que muchos costarricenses se hacen. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está sucediendo es simplemente la acción devastadora de esta variante Delta que ya está en el país y que ha ocasionado esta nueva ola, que está en ascenso, por lo menos ya lleva 2 semanas, y por lo que vemos en esta semana, por los casos que estamos viendo diariamente, va a ser también la 3ª semana de ascenso. ¿Cuánto va a durar? Eso realmente yo no me atrevería a decirlo. Hay tantas cosas que desconocemos de este virus que realmente es un poco difícil prever qué puede pasar en las próximas semanas, en los próximos meses. Lo más que se puede hacer es plantear varios escenarios. Uno de ellos sería que continuará este ascenso, pero moderado. Yo creo que puede ser un ascenso, en mi opinión, en mi modesta opinión, puede ser un ascenso que no se va a prolongar tanto como ocurrió con las olas anteriores. Es decir, va a ser de una duración menor, va a ser de pocas semanas, y eso yo creo que debe y tiene como causa el proceso de vacunación acelerado que tenemos, ¿verdad? Que ya por lo menos pasamos de un 54% de primera dosis y que ahora hay una aceleración de tratar de aumentar la cobertura de la población con 2 dosis, porque esa es la que realmente nos da una mayor seguridad a las personas que tienen 2 dosis. Sin embargo, sabemos, porque ya no ha pasado en otros países y está pasando aquí también en Costa Rica, que hay un porcentaje de población inmunizada que va a tener el contagio, que va a tener la enfermedad. La buena noticia que tenemos es que estas enfermedades, aún en personas vacunadas, van a ser casos por lo menos más leves, por lo menos van a evitarse llenar las salas de cuidados intensivos, e incluso es de esperar, y creo que ya vemos un aviso de ello, que puede disminuir la mortalidad. La vacunación va a disminuir las muertes, porque eso ha ocurrido en Israel, en la Gran Bretaña, en los mismos Estados Unidos, en los estados donde ha habido una fuerte cobertura vacunal. Eso ha ocurrido, repito, y va a suceder en Costa Rica. Nosotros por lo menos entre la semana antepasada y la semana pasada vimos una pequeña disminución de la mortalidad en un 5%. No sabemos si va a continuar en esta semana y en la próxima. El problema es que tenemos muchos casos que están llegando al hospital, aún casos leves, pero que muchos de estos casos pueden complicarse y pueden eventualmente conducir a la muerte. Pero repito, lo esperado es eso, un aumento de casos que espero que no se prolongue por mucho tiempo debido al efecto protector de las vacunas. Ahora que usted mencionaba el caso de Israel, que indudablemente ha sido ejemplo en la vacunación, en los últimos días, pese a la exitosa campaña de vacunación en Israel, en ese país están adoptando nuevas medidas restrictivas, doctor Evans, ante el aumento de casos. En efecto, porque en las últimas semanas ocurrió un repunte después de disminuir
vertiginosamente después de esa campaña tan exitosa de vacunaciones. Después de esa vacuna hubo un repunte. Lo mismo sucedió en el Reino Unido. Y repito, como este virus nos tiene cada vez noticias más sorprendentes, cada vez aprendemos algo nuevo. Una de las cosas que estamos aprendiendo ahora, que parece ser que la inmunidad producida por las vacunas dura menos de lo que esperábamos, menos de lo que deseáramos, y por lo tanto ya también se habla de una tercera dosis. Ya en Estados Unidos están con planes de tener esta tercera dosis, especialmente para los grupos más vulnerables y las personas de mayores de 60, 70 años, y también para el personal médico y el personal de salud que está atendiendo pacientes. Por lo tanto, es cierto, en Israel ha habido un repunte, pero repito, lo que sí se vino abajo totalmente fue la mortalidad. La mortalidad en todos estos países donde ha habido alta vacunación se ha derrumbado. Ha habido muchísima disminución, porcentualmente ha habido grandes avances en lo que se refiere a muertos, a defunciones y a casos graves, por supuesto. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Esto es una pandemia que nos trae sorpresas día a día, semana a semana. Estamos cada momento aprendiendo algo diferente, algo nuevo. Lo que considerábamos como un paradigma, como algo ya fijo, resulta que se derrumba y viene un nuevo conocimiento. Ese es el problema que tenemos. Hay mucha inseguridad, hay mucha cosa que se desconoce, hay mucha sorpresa que tenemos día a día en cuanto a la evolución de la pandemia. Por lo tanto, únicamente lo que tenemos es continuar protegiéndonos, no queda otra. Continuar con las medidas de contingencia, con las medidas de mitigación y también seguir vacunándonos, porque a pesar de que no son vacunas perfectas, no es una vacuna como por ejemplo la antivariólica o la vacuna contra la fiebre amarilla, que tienen una duración enorme y que producen una cobertura, una protección muy elevada, aún así, con todos sus defectos, son vacunas que ayudan y que protegen, especialmente, como ya lo he referido, evitando gravedad de los casos y evitando lo más importante, que es la muerte, evitando el morir. Ante estas 2 semanas de ascenso en los casos, usted mencionaba como causa principal la variante Delta, que, como sabemos, es mucho más contagiosa. Sin embargo, a eso debe sumarse, definitivamente, creo yo, doctor, la relajación que vemos en las medidas ante el COVID. Para un importante sector de la población pareciera que ya pasamos la pandemia, y aunque definitivamente que la vamos a pasar, eso todavía no sucede. En efecto, son varias las causas, no es solo únicamente la que mencionamos, sino que también ha habido un relajamiento, ha habido un hastío. Acordemos que también tenemos una pandemia de desesperanza, de hastío, de fatiga, después de tantos meses de estar en esta situación. Evidentemente esto produce en muchos sectores de la población un disgusto muy grande, un deseo de volver a la normalidad, aunque sea por momentos, aunque sea por ratos, y esto ha ocasionado también una elevación de casos. Esto se ha visto en todos los países donde ha habido este tipo de situaciones, o sea que realmente la población tiene en ese sentido cierta culpabilidad al no continuar protegiéndose como debe ser. Por eso repito, la necesidad es de que a la vacunación masiva la acompañemos de todavía por un tiempo, conservar estas medidas de ayuda, de contingencia, que sabemos lo molestas que son, pero que son inevitables en este momento, hasta que podamos decir la situación ya aclaró, el peligro se está alejando y podemos poco a poco reanudar la normalidad, entre comillas. Doctor Evans, definitivamente no se puede pensar que no sería posible nuevas medidas restrictivas, aumentar las medidas restrictivas ante este aumento de casos. ¿Lo ve como una posibilidad, doctor? Yo creo que sí. Si vamos a observar, si viene un aumento, continúa el aumento de casos y se produce o comienza a producirse el colapso hospitalario, al gobierno nacional no le quedará otra medida que incrementar, incentivar
las medidas adecuadas. Volver al confinamiento, vamos a decirlo así, ojalá no ocurra. Nadie lo quiere, nadie lo desea. Sabemos el daño que le causa también a la economía, que eso es otro de los factores muy importantes y que hay que tomar en cuenta. Pero si sigue el aumento inusitadamente alto de casos, si comienzan a aumentar las muertes, si comienza a haber problemas de atención en los hospitales porque ya todas las camas están cubiertas, no hay camas libres para hospitalizar nuevos pacientes, pues habrá que tomar las medidas necesarias. Pero bueno, yo en ese aspecto prefiero ser un poco optimista y pensar que la vacunación, la inmunización nos ayudará, que si conservamos esas medidas de protección, a fin de cuentas podremos superar esta eventualidad y evitar ese colapso que todos no desean, porque nos traería un caos, nos llevaría a una situación terrible que no es deseable para Costa Rica ni para ningún país. Pero bueno, vamos a esperar lo mejor, vamos a seguir protegiéndonos y vamos a aumentar la cobertura de la vacunación. Fíjese que hay datos muy interesantes, hay datos muy buenos que la prensa y los medios oficiales lo dicen. Ya, por ejemplo, el grupo de 58 años en adelante, ya el 92% ha recibido la primera dosis y el 88% de toda la población mayor de 58 años ya tienen 2 dosis. 88% Claro. de los grupos más vulnerables que están ya inmunizados, que están vacunados con las 2 dosis. Estas son noticias muy alentadoras. Hay que continuar incrementando ese ritmo, no podemos bajar, tenemos que llegar al fin de año, aún a pesar de que, según cálculos que hemos hecho nosotros en la Universidad Hispanoamericana, habría que inclusive incrementar hasta en un 69% el ritmo de vacunaciones para poder cubrir la población que nos falta y llegar a noviembre, diciembre con esas coberturas, con esas metas alcanzadas. Pero repito, ese es el reto que tenemos y eso es un reto de todos, es un reto no solo del gobierno, no solo de las autoridades, es un reto también de la población, de la ciudadanía. Todos tenemos que contribuir porque esto es un problema de todos. Y además, bueno, hay otros factores también aparte que son internacionales. El peligro de que todavía los países, sobre todo de bajos ingresos, tienen coberturas bajísimas de vacunación. El otro día estaba leyendo yo que en algunos países no llegan ni al 3% de la población vacunada. Y mientras sea un problema, en otros países va a ser un problema de todos nosotros. Esto es un problema que hay que enfrentarlo totalmente. Y en ese aspecto los países más desarrollados, los países más fortalecidos económicamente, tienen el deber, la obligación de proteger a los países más pobres, de apoyarlos con vacunas, porque es un problema de sobrevivencia de todos. Nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. Ustedes en el informe que hoy enviaron a la prensa señalan que 43 cantones se ubican en categoría roja, es decir, más de la mitad de los cantones del país. Los 4 primeros se ubican en Alajuela. Sí. Sí, esa es otra forma de visualizar la gravedad del problema. Es decir, los cantones que nosotros consideramos que tienen tasas de incidencia, de casos nuevos, de casos de una semana, ya forman parte del 52% de los cantones del país. Están en esa zona de tasas que por encima de 250 por millón de habitantes. Eso es un signo de gravedad de la situación. Y lo mismo, los cantones ahora en zona verde, que son los cantones con las tasas más bajas, prácticamente bajaron a 5 o 6. Son muy pocos los cantones que están en esa situación. Pero eso es un reflejo de la situación que estamos viviendo. El único signo también un poco alentador es que no subió la tasa de contagio. La tasa de contagio de la semana pasada estuvo en 1.08. Cuando la semana antepasada había sido de 1.13. Esto es algo, bueno, una noticia dentro de lo malo, es algo positivo en el sentido de que no siguió aumentando, de que no siguió incrementando esa tasa de contagio. Sin embargo, en algunas provincias la tasa es muy elevada, el contagio es muy elevado, como en Limón, en Punta Arenas. De tal manera que tenemos que estar muy pendientes, tenemos que tener
una visión, tenemos que tener un control, tenemos que tener un seguimiento, un monitoreo permanente de cómo evoluciona el coronavirus en el país. Porque, repito, este es un agente causal biológico que nos está dando sorpresas día tras día. Y por lo tanto tenemos la necesidad de actuar como detectives, tenemos que estar todos, no podemos descuidarnos un solo día, tenemos que estar pendientes de todos los indicadores de salud para ver cómo está. Otro indicador que también hay que vigilar, ¿verdad?, que está muy vinculado también a la atención médica y a la mortalidad, es la letalidad, es decir, el número de personas que mueren por X número contagiado, ¿verdad? Es un porcentaje de números que mueren entre el total de contagiados. Esa letalidad en Costa Rica ha estado baja, vamos a decirlo así, entre comillas, porque con referencia, con comparación con otros países, tenemos esa ventaja de que no es elevada. Y nosotros observamos algo que a lo mejor no es necesario, o no es necesario, sino que no es conveniente decirlo en este momento, pero que podría ser algo esperanzador, y es que notamos que si bien las hospitalizaciones subieron un 5% entre la semana antepasada y la semana pasada, cuando observamos el caso de la letalidad, vimos que más bien bajó, claro, disminuyó. Esa letalidad bajó en un 5.3%, fue muy pequeño el descenso, pero bueno, ojalá que pudiera continuar así. ¿Qué nos indicaría esto? Que ese sería una demostración más del efecto protector de la vacuna, de las inmunizaciones, porque al disminuir el número de muertos en relación al número de contagiados, eso nos quiere decir que un factor externo está actuando. Y el factor externo que está actuando no es el tratamiento, porque el tratamiento no ha mejorado, claro, en el sentido de que no ha cambiado de un día para otro. La única explicación de seguir ocurriendo esto es que la vacuna está haciendo su efecto protector. A propósito del tema de vacuna, estoy viendo en este momento la actualización hace un minuto de la vacunación que informa la caja. El 57% del total de la población, aproximadamente 3 millones de personas, tienen una primera dosis. En el caso ya de las 2 dosis, tenemos un 17% de la población, 900,000 ciudadanos. La pregunta, doctor Evans, ¿cree usted que a este ritmo se va a poder llegar a lo que varios funcionarios del gobierno han mencionado, y es la inmunidad de rebaño para noviembre, diciembre de este año, doctor? Bueno, con referencia a esa inmunidad de rebaño, yo prefiero dejarla a un lado, no referirme a ella, porque ya hay muchos investigadores en el mundo que han cambiado opinión, ¿no? Ya, por ejemplo, pasaron de una inmunidad de rebaño que al principio de la pandemia el año pasado, por experiencia con otras epidemias, se decía que podía ser un 70, un 75%. Luego de la aparición de estas variantes, los investigadores de alto renombre mundial prefirieron decir, no, ya no podemos decir esta cifra, este porcentaje, tenemos que llevarlo a 85, otros hablan de 90, e incluso hay investigadores que dicen, mejor no hablemos de inmunidad de rebaño, porque esa inmunidad de rebaño con este coronavirus no lo vamos a lograr. Más bien quedará una endemia cuando pase ya en la etapa aguda de la pandemia. Más bien tendremos que habrán siempre casos, no habrá una inmunidad poblacional, siempre quedarán casos, pero como en el caso de la influenza, será una enfermedad estacional que tendremos que protegernos anualmente con las vacunas, y esperaremos siempre que haya defunciones cuando ocurra estos eventos con determinadas estaciones del año. Lo que está clarísimo, doctor Evans, con todas las explicaciones que usted hace, es que definitivamente hay que redoblar las medidas, cada uno en su casa, en su centro de trabajo, en la calle, porque estamos ante la posibilidad de algunos ya hablan de una cuarta ola. Hay que redoblar las medidas, doctor. Creo que en eso tenemos todos que enfatizar. Las medidas que están en este momento vigentes hay que continuarlas, hay que fortalecerlas. Y de acuerdo a las circunstancias, repito, como lo dije anteriormente, si hay un
incremento inusitadamente elevado de casos, el gobierno tendrá que contemplar otras medidas más drásticas. Lamentablemente, lo queramos o no lo queramos, lo deseamos o no lo deseemos, tendríamos que acudir a ellas porque la situación nos los va a exigir. Es decir, no vamos a tener el colapso hospitalario ni una mortalidad elevadísima. Pero yo repito, lo vuelvo a decirlo, yo aspiro, estimo, opino que las vacunas, la acción de las vacunas nos va a proteger en parte a esa eventualidad funesta que acabamos de decir. Doctor Ronald Evans, epidemiólogo de la Universidad Hispanoamericana, una vez más, doctor, muchas gracias por su tiempo y por permitirnos entender mejor lo que pasa día a día y, como usted muy bien decía, los cambios que se dan conforme la ciencia va aprendiendo más de esta pandemia. Gracias, doctor. Siempre a la orden, don Ignacio. Un placer estar en su programa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.